Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre buscamos traeros las noticias más jugosas y los detalles más sorprendentes del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense para una historia que va a haceros contener la respiración, porque vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes y las portadas de las revistas de corazón. Si hablamos de **Can Yaman y de Method de Mir **, dos nombres que por sí solos ya generan un revuelo tremendo. Y lo que ha ocurrido, o mejor dicho, el detalle que se ha revelado, es sencillamente una bomba. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. No querrán quedarse fuera de esta. La cosa va así, amigos. Todo empezó con unos avistamientos, unas fotos borrosas, unos rumores que corrían como la pólvora. Y es que, como muchos sabéis, Can Yaman y Method de Mir, tras el éxito arrollador de la serie Erkencikus, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y no solo allí, en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, explosiva, y eso, como suele pasar, traspasó la ficción para muchos de sus fans. Claro, durante mucho tiempo ellos mantuvieron un perfil bajo, sin confirmar ni desmentir nada, jugando al despiste, lo que alimentaba aún más la expectación. La imagen que proyectaban en la serie, de una conexión profunda y un amor que superaba obstáculos, resonó de tal manera en la audiencia que la línea entre la realidad y la ficción se volvió difusa para muchos. Sus seguidores, inmersos en ese romance televisivo, deseaban fervientemente que esa magia se tradujera en una relación real. Las redes sociales se llenaban de collages, fanfics y teorías sobre su supuesta relación, un fenómeno que solo hacía crecer su popularidad conjunta. Pero las cosas cambiaron, y hace ya un tiempo, se supo que la pareja había roto. Un adiós que a muchos les dejó con el corazón roto, sobre todo a aquellos que soñaban con verlos juntos para siempre. El anuncio de su separación, aunque escueto y sin muchos detalles, fue un golpe para la legión de admiradores que habían invertido emocionalmente en su historia. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y la amistad, la admiración, o incluso un sentimiento renovado, puede resurgir de las cenizas. Las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo son un torbellino de altibajos, y la distancia, lejos de apagar la llama, a veces puede avivarla. En este sentido, la separación no fue vista por todos como un final definitivo, sino quizás como un paréntesis, un tiempo para crecer individualmente antes de, quién sabe, reencontrarse. Y aquí es donde entra la sorpresa, el detalle que hoy nos ocupa. Todo se desencadenó hace unas semanas, cuando unas imágenes captaron a Method de Mir saliendo de un hotel en Estambul. Hasta ahí, todo normal, una actriz saliendo de un lugar. Lo interesante, lo que hizo saltar todas las alarmas, fue el coche que la esperaba. Y no era cualquier coche. Era un coche de alta gama, un modelo deportivo, y lo más intrigante de todo, era el coche que se rumoreaba que pertenecía a Can Yaman. ¡Boom! Las redes sociales explotaron. Los fans se dividieron entre los que decían que era una coincidencia, que quizás lo había alquilado, y los que estaban convencidos de que era una señal inequívoca de un acercamiento. La fotografía, aunque no mostraba a ambos juntos, ya era suficiente para desatar la imaginación colectiva. La marca, el modelo, el color del vehículo, todo se analizó minuciosamente, buscando cualquier pista que corroborara las teorías de un posible reencuentro. La división de opiniones era palpable, pragmáticos que defendían la posibilidad de una mera casualidad frente a románticos empedernidos que veían en ello el inicio de una reconciliación. Pero la cosa no se quedó ahí, y aquí es donde viene el detalle revelado, la pieza que faltaba en el puzzle. Horas después de que esas primeras imágenes salieran a la luz, y con la ola de especulaciones a todo trapo, aparecieron nuevas fotos. Y estas, amigos, son las que realmente nos dan la pista definitiva. En estas nuevas instantáneas se puede ver claramente a Can Yaman bajando del mismo coche. Sí, lo habéis oído bien. Can Yaman saliendo del coche que supuestamente Method de Mir había utilizado minutos antes. El impacto de esta revelación fue inmediato y avasallador. Si las primeras imágenes habían sido una chispa, estas nuevas fotos eran un auténtico incendio en el universo fan. La comunidad online se volcó en analizar las imágenes, comparando ángulos, buscando detalles que confirmaran la autenticidad y la simultaneidad de los eventos. El coche dejó de ser un mero vehículo para convertirse en un símbolo de un posible reencuentro, en el epicentro de la expectación. Esto no es una coincidencia, señores y señoras. Esto es, como mínimo, una interacción significativa.
La especulación ahora se centra en si Demet le Pr. Esto el coche a Khan si Khan se lo devolvió, o sí, y esta es la teoría que más fuerza está cobrando, están pasando tiempo juntos de nuevo. La posibilidad de que hayan reanudado su relación, o al menos, que estén manteniendo una amistad muy cercana, se ha vuelto más real que nunca. El hecho de que compartan el uso de un mismo vehículo, especialmente uno tan distintivo y asociado a Khan, sugiere una conexión que va más allá de una simple coincidencia o un intercambio casual. Se empieza a hablar de que quizás los gestos, las miradas, las interacciones que se observan en sus proyectos profesionales, tengan un eco en su vida privada. La hipótesis de una amistad sólida se presenta como una opción plausible, pero la intensidad de la especulación apunta a un deseo colectivo de verlos juntos, ya sea en el ámbito romántico o profesional. Recordemos el contexto. Can Yaman, conocido por su carisma y su físico imponente, es una de las estrellas turcas más reconocidas a nivel internacional. Ha participado en producciones que han cruzado fronteras y su fama no para de crecer. Su salto a la fama mundial, impulsado por sus papeles en producciones internacionales, lo ha convertido en un ícono de la belleza y el talento masculino turco. Por su parte, Demet Özdemir no se queda atrás. Su talento interpretativo y su belleza la han convertido en un referente en el mundo de la actuación, y su carrera también está en un momento cumbre, participando en proyectos muy ambiciosos. Ambos son figuras públicas de gran relevancia y sus vidas privadas, por consiguiente, generan un enorme interés. Juntos como pareja o como figuras públicas, siempre han generado una enorme expectación, un magnetismo que atrapa al público. El detalle del coche es particularmente interesante porque rompe con esa distancia que parecía haberse instalado entre ellos tras su ruptura. Si bien es cierto que pueden mantener una amistad cordial, el hecho de compartir vehículos, o de utilizar el mismo vehículo en circunstancias tan cercanas en el tiempo sugiere algo más. Podría ser que estén retomando su relación, que estén dándose una segunda oportunidad. O quizás, y esto es lo que muchos fans esperan con fervor, estén planeando un proyecto conjunto, algo que los vuelva a unir profesionalmente y quién sabe, quizás también en lo personal. La industria del entretenimiento a menudo nos ha demostrado que las colaboraciones profesionales pueden ser la chispa que reenciende relaciones personales. La idea de verlos juntos de nuevo en pantalla, interpretando personajes que reflejen la química que tanto cautivó al público, es un sueño recurrente para muchos de sus seguidores. Las redes sociales, como era de esperar, se han llenado de comentarios, teorías y esperanzas. Los fans de Erkenci están en éxtasis ante la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un futuro proyecto. Se habla de la pareja dorada, de la química que no muere, de el amor que vuelve. Es fascinante ver cómo una simple imagen, un detalle aparentemente menor, puede desatar tanta pasión y emoción entre el público. Los hashtags relacionados con su nombre se han disparado, y los debates sobre su posible reconciliación inundan los foros y las plataformas digitales. La emoción es palpable, una mezcla de nostalgia por su tiempo juntos en pantalla y una esperanza renovada por lo que el futuro pueda depararles. Los paparazzi turcos, que siempre están al acecho, han sabido captar el momento y la noticia ha dado la vuelta al mundo. Los medios de comunicación especializados en crónica social no han tardado en hacerse eco, analizando cada ángulo, cada expresión, cada posible significado de estas imágenes. Y es que para muchos Can y Demet son más que dos actores, son un fenómeno, una historia que cautivó a millones. La cobertura mediática ha sido intensa, con titulares que oscilan entre la especulación más salvaje y el análisis más prudente. Cada detalle, por pequeño que sea, es escrutado y debatido, alimentando aún más el interés del público. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa realmente este detalle? ¿Es solo una coincidencia que alimentará los rumores durante unos días, o es el principio de algo más grande? La verdad es que solo el tiempo dirá. Lo que sí es cierto es que esta situación ha reavivado la llama de la esperanza y la curiosidad entre sus seguidores. La posibilidad de una reconciliación, o de una nueva etapa de amistad y colaboración, mantiene a todos en vilo. La incertidumbre es el motor que impulsa la conversación, y la expectación por cualquier declaración o nueva imagen es máxima. Hemos visto a lo largo de la historia de las celebridades que en muchas ocasiones, los rumores infundados terminan desvaneciéndose, pero también hemos sido testigos de cómo, tras un tiempo de distancia, las parejas vuelven a encontrar el camino. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la conexión que existía entre ellos era tan fuerte, su popularidad tan masiva, que cualquier
y el indicio de un acercamiento es recibido con una euforia desmedida. Su fanbase es un motor potente que amplifica cualquier noticia, y este detalle del coche ha demostrado, una vez más, el poder que tienen estos dos artistas para movilizar a su público. El detalle del coche se convierte así en un símbolo. Un símbolo de que quizás las puertas no están del todo cerradas. Un símbolo de que la amistad puede perdurar, o incluso transformarse. Y sobre todo un símbolo de que la magia que crearon juntos en la pantalla sigue muy viva en el corazón de sus fans. El vehículo, más allá de su valor material, ha adquirido un significado simbólico, representando la posibilidad de un puente entre su pasado y su futuro. Es importante recordar que hasta ahora, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han emitido declaraciones oficiales al respecto. Y esa es precisamente la dinámica que les caracteriza, mantener un aura de misterio, dejar que sea la especulación la que construya las narrativas. Su cautela ante los medios y el público es un factor que intensifica el interés, ya que cada pequeño gesto o aparición pública se interpreta como una posible señal. Sin embargo, las imágenes son contundentes. Verlos compartir, aunque sea de forma indirecta, el mismo espacio y el mismo vehículo, es un indicio muy fuerte de que hay una interacción que merece ser analizada. Nos estarán enviando un mensaje subliminal. ¿Será una forma de tantear el terreno, de ver la reacción del público? ¿O simplemente son dos personas que se respetan y se aprecian, y que comparten una amistad genuina? Cualquiera que sea la respuesta, lo que está claro es que este incidente ha puesto de manifiesto la enorme expectación que generan estos dos artistas y la profunda conexión que sus seguidores sienten con ellos. Su impacto trasciende la pantalla, y cada movimiento en su vida personal se convierte en un capítulo más de una historia que cautiva a millones. La industria del entretenimiento es un mundo fascinante, lleno de sorpresas y giros inesperados. Y cuando se trata de parejas tan queridas como Can Yaman y Demet Özdemir, cada pequeño detalle se magnifica y se convierte en noticia de portada. Este detalle del coche, aunque pueda parecer algo sencillo, ha encendido todas las alarmas y ha abierto un mar de posibilidades. Es la prueba de que incluso en el mundo del espectáculo, las historias de amor y amistad pueden tener segundas partes inesperadas. Así que, mis queridos amigos, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue escribiéndose, y nosotros estaremos aquí para contaros cada capítulo. Estaremos atentos a cualquier nueva pista, a cualquier declaración, a cualquier movimiento que nos acerque a la verdad. La intriga está servida, y la expectación es máxima. Nos comprometemos a seguir investigando, a recopilar toda la información disponible y a traeros el análisis más completo y detallado posible. Para ir resumiendo, lo que hemos visto es que el detallito del coche que supuestamente usó Demet Özdemir, y luego la aparición de Can Yaman saliendo del mismo, ha revolucionado el universo fan de ambos. Lo que antes eran solo rumores y esperanzas, ahora tiene un sustento visual, una prueba que alimenta la teoría de un posible acercamiento. Sea cual sea la naturaleza de su relación actual, lo que es innegable es la química y el impacto que siguen teniendo juntos. Este incidente ha servido para recordar a todos por qué Can y Demet se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión turca y por qué su conexión sigue siendo tan relevante para el público. Y hasta aquí nuestro pequeño análisis de este intrigante suceso. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Es fascinante adentrarse en estas historias que nos cautivan y nos hacen soñar. Les invito ahora a que compartan en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que hay una reconciliación en camino? ¿O es simplemente una amistad fuerte? Me encantará leer todas sus teorías. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta la próxima.